minutos. Damos la bienvenida a la abogada Ana Belén Cordero. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Abogada Cordero, bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación que se está viviendo en el Parlamento, nuevamente empañado por denuncias de corrupción de algunos asambleístas y con una apretada agenda entre los temas fundamentales que tendrá que tratarse en forma inminente. Es el presupuesto presentado por el presidente Lasso. Le damos la bienvenida. Buenos días, Gustavo. Un saludo a todos los radioescuchas y a los que nos están viendo también. Y un saludo a mi querida Cuenca, mi ciudad querida. Efectivamente, nosotros desde la Asamblea Nacional nos encontramos trabajando, al menos yo puedo hablar por la Comisión de Fiscalización, básicamente sin cesar, de domingo a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tramitamos el juicio político a Pablo Celia de la Torre e inmediatamente abocamos conocimiento del juicio político al defensor del pueblo, que se encuentra ahora en curso. En estos 100 días de la Asamblea Nacional ha habido una rendición de cuentas de parte de la presidenta de la Asamblea, 11 leyes tramitadas, 31 proyectos de ley calificados, 3 tratados internacionales que versan sobre educación, tema de los GATS, violencia sexual, corrupción, etcétera. Pero sin embargo, como usted bien menciona, Gustavo, ha sido también empapada o empañada de estos escándalos que son lamentables, más allá de los exhortos, que son constantes exhortos y cambios de orden del día, que no tienen ningún impacto legal más que yo lo puedo llamar como un poco pasar el tiempo para no avanzar en la agenda legislativa importante. En cuanto a los escándalos que usted me hacía una pregunta, tuvimos primero el tema de la asambleísta Rosa Cerda de Pachacuti con sus desafortunadas declaraciones, y luego tenemos ahora el caso de la investigación de Bella Jiménez, quienes han planteado una denuncia en el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Por un lado es el partido UNES del correísmo y por otro lado es su propio partido al que ella pertenecía, del cual fue expulsada en los últimos días, la Izquierda Democrática. Estas dos denuncias, entiendo yo, serán conocidas hoy en el CAL para revisar si reúnen los requisitos para posteriormente ser remitidas al Comité de Ética y que siga su curso. Pero también debo mencionarle que existe también ya una investigación en Fiscalía abierta a la asambleísta Jiménez por lo que la ciudadanía ya conoce, estos audios, estos chats, donde aparentemente hubiese recibido depósitos de dinero por dar determinados cargos, por ratificar aparentemente a autoridades en distintas instituciones, y yo creo que todo ello debe ser investigado y aclarado, Gustavo. Este tema de los diezmos realmente sorprende. Acabamos de dialogar con un importante periodista de investigación, Cristian Zurita. Él ratifica de que las evidencias que se han dado en los casos de corrupción que empiezan a salir ya en la Asamblea llevan a sospechar que se trata de una práctica generalizada en la Asamblea, esto de los diezmos, que no ha cesado a pesar de las malas experiencias y los procesos que se han seguido, que incluyeron la situación que llevó a la ex vicepresidenta de Ecuador a renunciar. Es decir, que esta situación desgraciadamente afecta a la imagen de esta función del Estado y desprestigia a justos y pecadores. Quisiéramos conocer qué sensación tiene usted sobre este tema que no permite a la Asamblea recuperar la imagen como quisiéramos todos los ecuatorianos. Bueno, yo no me atrevería a decir que es una práctica generalizada, porque decir que es una práctica generalizada caería en decir estamos cayendo en generalizaciones. Es decir, todos los 137 asambleístas practican o solicitan. Sí, le hablo yo de las percepciones que generan estas cosas. Por supuesto que no puede ser así. Sabemos que entre los asambleístas hay gente muy honesta y que realmente han llegado también con una decisión de trabajar. No todos son iguales a quienes se encuentran el día de hoy bajo la lupa y ya procesados en la Asamblea. Claro, lamentablemente esto, como usted bien menciona, Gustavo, empaña de manera, digamos, general a la Asamblea, porque somos al final un cuerpo colegiado, un cuerpo legislativo, que la actitud, el bien hacer o el mal hacer de uno, lamentablemente empaña al resto. Y por eso yo creo que es importante estos procesos que están llevándose tanto en el Comité de Ética como en la Fiscalía avancen
cómo deban avanzar rápidamente. Justamente creo que es importante que la mejor transparencia o la mejor rendición de cuentas a nuestros votantes es con el trabajo. Nosotros, al menos en la Comisión de Fiscalización, llevamos un trabajo constante, no solo con los juicios políticos, sino con los pedidos de información. A todo el mundo o toda la prensa y la opinión pública recalcaba que hemos aprobado un plan de fiscalización de aquí a diciembre muy ambicioso, aproximadamente 70 temas, pero yo creo que nuestra primera carta de presentación es nuestro trabajo, y nuestro trabajo sin miramientos, sin persecución, y creo que por ahí hemos avanzado, Gustavo. Yo creo que espero, ese es mi deseo, que terminen aquí estos escándalos, sí, porque en realidad lo que debemos es elevar esta imagen y este nivel que tiene la Asamblea Nacional, siendo el poder más alto del Estado, en función de lo que debe hacer un asambleísta: trabajar por la legislación, por legislar propuestas nuevas y fiscalizar. Todo lo demás, todo lo adicional, primero, no está permitido por la ley, es ilegal, y segundo, es distraer a la ciudadanía de nuestro rol principal, ¿no? El CAL tiene pendiente una queja en contra del presidente de la Comisión de Fiscalización, de la cual usted es parte y vicepresidenta. Me refiero a Fernando Villavicencio. Él, por su parte, ha dicho que él siente que hay sectores y que hay presiones que intentan sacarlo de la presidencia. Se habló incluso de una extraña coalición de por lo menos 3 partidos políticos con cuyos legisladores se intentaba sacar a Fernando Villavicencio. ¿Existen efectivamente estas presiones? ¿Las ha sentido también usted como vicepresidenta de la comisión? Efectivamente existieron esas presiones, debo ser sincera, sobre todo en la semana en que ocurrió el tema del juicio político a Pablo Celia Latorre en el Pleno de la Asamblea Nacional. En concreto, eran 3 partidos que presionaron a distintos otros sectores de la Asamblea Nacional para que Fernando Villavicencio salga de la presidencia de la comisión. Yo creo que en realidad las personas que no tenemos rabo de paja, los asambleístas que hemos llegado con el voto popular y que hemos tenido antes de llegar a la política una trayectoria limpia, impecable, y que así nos mantenemos en el cargo, no debemos nada. Lo que pasa es que hay algunos que sí tienen problemas con la justicia o problemas con Contraloría, informes de responsabilidad penal, glosas. Aproximadamente son 35 asambleístas que tendrían procesos en Contraloría, y por supuesto no querían o no quisieran que Fernando Villavicencio exponga a la luz estos hechos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, es inocuo sacarlo de la presidencia de la comisión al asambleísta Villavicencio, porque él continuaría haciendo su trabajo como miembro de la comisión. Yo creo que alguien, cuando quiere cumplir su trabajo, no importa dónde se encuentra, lo continúa haciendo. Por ese lado, al menos por la bancada del Acuerdo Nacional, el partido Creo, oficialista, nosotros no hemos dado nuestro apoyo a estos partidos que quisieron sacarlo en su momento de la presidencia de la comisión. Usted se pertenece al partido de gobierno, Creo. Permanentemente se realizan evaluaciones de la labor del presidente de la República. Hay grandes problemas que resolver en el país. El tema de la vacuna, todos lo reconocen como el principal logro de lo que va haciendo el gobierno en estos primeros 3 meses. Pero hay enormes expectativas sobre muchos temas, y quizá en lo más urgente, o entre lo más urgente, está la reactivación económica del país, sobre lo cual evidentemente hay intenciones, pero aún, de acuerdo con analistas económicos sobre todo, no se vislumbran claramente los caminos. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto, relacionando de alguna manera con la proforma presupuestaria presentada por el presidente Lasso? Sí, efectivamente, hace un momento escuché al periodista Cristian Zurita sobre su análisis en función de la gestión del presidente Lasso, decir que es un gestor eficiente de coyunturas menores. Yo me permito un poco discrepar. Sí es un gestor eficiente, pero no necesariamente coyunturas menores. El haber recibido un país en pandemia, más allá de lo económico, el hecho de que no se conseguían las suficientes vacunas, por distintos motivos, pero en lo principal por voluntad política, porque el presidente Lasso, ni bien se sentó en Carondelet, fue capaz de gestionar las vacunas. Y no es que hubo más dinero cuando el presidente Lasso se sentó en Carondelet y el día anterior, cuando estaba el expresidente Moreno, no había dinero.
se trataba un poco de voluntad política y de hacer lo que había que hacer. Entonces yo creo que la parte de la reactivación económica viene por este plan de vacunación. Pero en torno a la proforma prorrogada y que algunos analistas económicos dicen que es más de lo mismo, que no se reduce el gasto, que continúa habiendo déficit. Yo creo que no se pueden comparar peras con manzanas. Primero, no podemos comparar esta proforma prorrogada, que es para 2021, lo que resta del año, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, donde el 70% del presupuesto ya está ejecutado. Segundo, se trata de un año electoral donde se elevó el gasto justamente por concepto de campaña electoral, con lo cual lo que se hace ahora es simplemente conocer de parte de la Asamblea Nacional el resto de la ejecución del presupuesto, es decir, este restante 30% por los próximos 3 meses que quedan. Yo creo que un poco lo que se debe analizar es manzanas con manzanas, pensar justamente que hay temas legales en esta proforma prorrogada que debieron ser incluidos, como la sentencia de la Corte Constitucional en torno al tema del IVA con los GATS y las universidades, deben estar ya incluidos dentro de un asiento contable como deuda hacia la ciudadanía, el tema de la jubilación de los maestros, etcétera. Y ahora hasta noviembre conoceremos ya también el presupuesto para 2022. Y ese presupuesto sí se puede comparar entonces con el presupuesto aprobado el año anterior por el expresidente Moreno, porque estamos hablando de manzanas con manzanas. De eso en torno al tema presupuestario. Sin embargo, en cuanto a la reactivación económica que usted me preguntaba, Gustavo, dentro de la agenda del Ejecutivo que llegará a la Asamblea Nacional, existen 4 temas concretos desde el mes de octubre hasta el mes de noviembre que deben ser despachados. Primero, esta prorrogación de la proforma, que lo trataremos en los próximos días. Segundo, la terna para la conformación de la Junta Monetaria. Tercero, justamente la reforma tributaria económica urgente que enviará el presidente de la Asamblea. Y cuarto, por supuesto, la proforma para 2022. Son 4 temas cruciales donde, más allá de que debemos apoyar una iniciativa que permita dar viabilidad al nuevo gobierno, el presidente Lasso probablemente también medirá la voluntad que existan dentro de los 137 asambleístas para trabajar en función de un proyecto político, ¿no? El presidente de la República durante la campaña y en los debates generó grandes expectativas para la Universidad Ecuatoriana, señaló que iba a incrementar, se entendía significativamente, sus presupuestos tanto para la educación como para la investigación. Lo que se ha dado en estos días, relacionado también con la proforma presupuestaria, es un incremento muy pequeño de 2,7% al presupuesto que dejó para este mismo año Lenín Moreno. Diríamos que se mantiene constante, por lo menos no hubo la reducción que muchas universidades temían. Pero por otro lado se ha recortado, no por acción del presupuesto, sino por la aplicación de una fórmula que es calificada como anacrónica, $12 millones para becas en las universidades privadas dirigidas a los jóvenes de los quintiles socioeconómicos más bajos del país. ¿Cuál es su lectura, asambleísta, sobre las políticas del gobierno con respecto a la educación superior? Así es, Gustavo, muchas gracias por la pregunta. Yo vengo justamente del sector de la educación superior, llevo trabajando más de 10 años en este sector y para mí toca especialmente mi corazón y mi cabeza cuando se trata el tema universitario. Conociendo mucho cómo funciona la política pública de educación superior desde el otro lado, no desde el gobierno, sino desde justamente trabajando con las universidades, siempre entendimos que el apoyo del Estado hacia los más necesitados para poder acceder a la educación es lo más importante. Y en función de ello también hemos trabajado porque existe lo que la ciudadanía debería comprender, que se trata del FOPEDEUPO. El famoso FOPEDEUPO es un fondo del cual se paga tanto a las universidades públicas como becas para las 8 universidades cofinanciadas del país. Y entre ese dinero, digamos, el 95% de este fondo es producto de la recaudación de IVA y de renta. Lamentablemente, el IVA y la renta del cual disponemos este año es producto de el ejercicio económico fiscal del año anterior. El año anterior sabemos que la economía ecuatoriana y mundial estuvo paralizada, por ende el pastel del cual se debe repartir el dinero para las universidades públicas y becas a las cofinanciadas se ha reducido. Dicho esto,
el pastel, el tamaño del pastel. Luego viene la aplicación de la fórmula que usted menciona y que algunos rectores de algunas universidades lo llaman anacrónica. Esa aplicación de la fórmula lo hace todos los años CENESID y distribuye un poco estos ingresos. Toda la ciudadanía debe conocer que estos ingresos que reciben las universidades privadas, veía en redes sociales que quizás algunos estaban molestos porque universidades privadas reciban fondos públicos. Las universidades privadas no hacen nada más con ese dinero que becar a estudiantes necesitados. Las universidades privadas no financian con ese dinero gasto corriente, etcétera. Los más beneficiados de estos ingresos son los jóvenes ecuatorianos que no pueden estudiar. Y una vez dicho esto, yo creo que la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que se va a tratar próximamente en la Asamblea, presentada por el presidente Lasso, también debe trabajar en esta forma de autogestión de nuevos recursos que deberían poder hacer las universidades ecuatorianas para poder superar este déficit que eventualmente podría venir por parte del Estado, ¿no? Bien, para culminar, abogada Cordero, quisiéramos conocer cuáles son las prioridades en la agenda de la Comisión de Fiscalización y Control Político, de la cual usted es la vicepresidenta. Gracias, Gustavo, por la pregunta. Y efectivamente nosotros hemos aprobado este ambicioso plan de fiscalización, más allá de los juicios políticos. En este momento estamos tramitando el juicio político al defensor del pueblo, Freddy Carrión, por presuntos abusos sexuales en incumplimiento flagrante de sus funciones como defensor del pueblo. Más allá de eso, hemos tenido también un plan donde estamos haciendo solicitud de información. Yo estoy trabajando con fiscalización a las universidades emblemáticas, la Dirección General de Aviación Civil, TAME, FLOPEC. También tenemos otros casos como que han presentado distintos asambleístas. Se viene el caso INA Papers, que involucraría al expresidente Lenín Moreno. Viene el caso Coca-Cola Sinclair. Tenemos el caso de la fiscalización al tranvía de Cuenca, presentado por el asambleísta Bruno Segovia. Viene también el caso de fiscalización al tema del alza de las tarifas eléctricas en las distintas ciudades del país. Tenemos varios pedidos de información que estamos trabajando en compilarlos en un solo documento, cada uno de los casos, para poder someterlos a consideración de las autoridades competentes. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Encantada, Gustavo. Buenos días. Declaraciones de la abogada Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político, legisladora por CREO. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.